¿Cómo saber respecto de Dios? Evidentes. ¿Cómo saber respecto de Yod He Vav He ¿Cómo saber respecto del Padre? ¿Cómo entender las sagradas escrituras si no se tiene el conocimiento en el cerebro? Es por eso que hay confusión en la interpretación, en la escritura. Hay confusión en conocer la verdad que se anuncia en la escritura. ¿Por qué hay confusión en conocer la verdad que se anuncia en la escritura? Porque no se tiene en el cerebro el conocimiento. Yo empiezo a leer aquí y me dice aquí que nacido. Está hablando de uno que es Dios. Entonces cuando éste habla, habla respecto del Padre. Cuando habla respecto de Dios, porque tiene el conocimiento respecto de la palabra, respecto de Logos y respecto de Dios. Entonces cuando este hombre que escribió el Evangelio de Juan está hablando, cuando Juan está escribiendo el Evangelio, Juan tenía el conocimiento de Teos y de la palabra, o de Logos, el cual era la palabra, por cuanto habla de la palabra y habla de Teos, pero Teos, con el término Teos se refiere al Padre, porque aquí ya tiene el conocimiento del Padre y del Hijo. Entonces, cuando dice en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, este estaba en el principio con Dios. Cuando se refiere a Dios está hablando del Padre, no de la palabra, no del Creador, sino este ya sabía que el Padre es Dios, ya sabía que el Creador no es él. Este hombre ya sabía que el Padre es el que es Dios y que la palabra era que la palabra era. Entonces, este Juan es cuando habla de Dios, se refiere al Padre, por cuando tiene el conocimiento del Padre y de Logos, o de Logos y del Padre, y ya conoce que todo ha sido creado mediante Logos. Esta doctrina no se encuentra en el Evangelio esta doctrina no se encuentra en el Antiguo Testamento respecto de la palabra y Dios. Entonces, el escritor de Juan usa la palabra Dios para referirse al Padre en el Evangelio de Juan. Él no está hablando respecto de la palabra y respecto de el Dios del Antiguo Testamento. Él no se refiere a el Dios del Antiguo Testamento. Juan no se refiere al Dios del Antiguo Testamento con el término Teos, sino que con el término Teos, el escritor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, se refiere al Padre, no al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios, es con el Padre, y la palabra y Teos era el Logos. Lo curioso es que le llama al Padre, porque ya conoce del Evangelio ya conoce de la palabra ya conoce de Logos y del Padre. Entonces ya tiene el conocimiento. Él no habla respecto de Yod He Vav He en el Evangelio de Juan con el término Teos, al Dios de Israel o al Creador, sino porque cuando él conoce el conocimiento del Logos y del Hijo y del Padre, él con el de Logos y del Teos, con el término Teos se refiere al Padre, a Dios. Ese es el que es Dios. Entonces, pero lo curioso es que se amalgama, o sea, no se amalgama, sino se correlaciona ¿cómo diríamos? No se amalgama, sino que se correlaciona con el Tanaj. Entonces, esta es la verdad, este es el conocimiento que tiene el escritor del libro de Juan, es el conocimiento que tiene Juan. Entonces, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra y Teos era la palabra. Este estaba en el principio con Teos. ¿Ves? Que no se refiere al Dios creador, sino que se refiere al Padre.
y le llama Teos. Todas las cosas por medio de él. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él. O sea que Teos ha creado todas las cosas vinieron a existir por medio de él, de Logos. Y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir, ahí dice, por medio de él era vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Se levantó un hombre, lo dice que fue enviado como representante de Dios. ¿A qué se refiere como representante del Padre? Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyese por medio de él. Él no, entonces, sabiendo que el escritor del libro de los Hebreos, el escritor de la epístola de Juan tiene el conocimiento del Hijo y del Padre, o de Logos y Teos, que así le llama, esto es lo importante de aquí, él ya tiene el conocimiento que no se tenía antes respecto de, y tampoco no cree, no conoce que Teos sea el Dios de Israel, sino que Teo tiene el conocimiento nuevo, el nuevo conocimiento. Entonces, se refiere al Padre, aquí se refiere al Padre, no se refiere al Dios de Israel, sino se refiere al Padre. Entonces, ¿cómo se organiza? Este es el nuevo conocimiento. O sea, este es el nuevo conocimiento. A lo que voy es cómo se amalgama el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo anunciado, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Él no era la luz, sino que había de dar testimonio acerca de la luz verdadera que da luz a toda clase de hombres. Estaba para venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no le recibieron. Se refiere a Logos que vino a su propia casa, el cual era Teos, el cual es Teos. Vino a su propia casa, pero los suyos no le recibieron. No obstante, a cuantos le recibieron, a ellos les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Cuando se refiere aquí a hijos de Dios, no se refiere a hijos de Yod Hei Vav Hei, sino que se refiere a hijos del Padre. Hijos del Padre, porque ejercían, hijos del Padre, porque ejercían fe en el nombre, en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la de la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Ya le está indicando a Dios como el Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. 15. Juan dio testimonio acerca de él. Él realmente clamó: Este fue el que yo dije diciendo: El que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existió antes que yo. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. Aquí amalgama lo que resuena el Antiguo Testamento con la nueva doctrina, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La bondad inmerecida y la verdad vinieron por medio de Jesús ungido. Lo dice: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás.
Dios unigénito o el unigénito, el Hijo unigénito. Esta es la traducción del Nuevo Mundo, por eso dice Dios, pero tiene que ser Hijo. El Hijo unigénito que estaba en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Ahora bien, este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿tú quién eres? Y él contestó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué entonces? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó: no. Por tanto, le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto: hagan recto el camino de Jehová, así como dijo el profeta Isaías. Ahí está la amalgamadura o la que se pone o se interpone del Antiguo Testamento con la doctrina de Teos y de Logos, o de Logos y de Teos y de Logos, el cual Teos es identificado con el término el Padre y el Logos es identificado con el término el Hijo, es identificado con el término el Hijo. Este ya conoce, aquí ya tiene el conocimiento del Padre y del Hijo, y al Padre lo identifica con el término Teos, y al Hijo lo identifica con el término Logos. Pero lo importante es que una cosa que es que aquí que dice, no dice el Padre era el Hijo, no dice así, sino que dice Teos era el Logos. Por tanto, el Logos era Teos, era él, era Teos, entonces, pero no es el Padre, es un término primordial. El término Teos para a aquel que era y que era con cerebro y alma y que era un alguien, ese alguien es identificado con el término Teos. Y ese que es identificado con el término Teos era el Logos, por tanto el Logos era ese alguien que es identificado con el término Teos, pero diferente en su cerebro y en su alma, porque no sabe la hora y el día de su venida. No tiene la información toda, sino que recibe del Padre. Pero aquí entonces habla de el Padre y del Hijo, o de Teos y de Logos, y no está refiriéndose con el término Teos aquí al Dios creador del Antiguo Testamento, porque ya tiene el nuevo conocimiento respecto de el Padre y del Hijo, que en este sentido usa el término Teos y el Logos. Entonces, este es el nuevo conocimiento, es un hebreo, no se refiere aquí en el Evangelio de Juan con el término Teos al Dios creador del Antiguo Testamento, aunque amalgama la escritura del Antiguo Testamento con este nuevo conocimiento de el Padre y el Hijo, de Teos y de Logos, el cual le llama él Teos al Padre, y el Logos al Hijo le llama Logos. Son dos diferentes. Y nos dice que el Logos era Teos, porque Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, el Creador. Es diferente. Y esto es lo que hemos encontrado en correlación con esto. Entonces, porque la bondad inmerecida por la ley fue dada por medio de Moisés. Aquí es donde amalgama el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque está hablando de la ley. Pero sabemos que se está refiriendo con el término Teos a el Padre. Pero también habla respecto de la ley y del Dios del Antiguo Testamento, porque dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ungido. Luego dice: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Aquí se refiere, con el término Dios se refiere al Padre, que es a Dios, del cual viene hablando, porque ya conoces del Padre y del Hijo, pero con el término Dios se refiere al Padre, y al Hijo se refiere con el término Logos. Entonces, es Teos y el Logos. A Teos ningún hombre lo ha visto jamás, al Padre ningún hombre lo ha visto jamás. Lo dice el unigénito, que está el Hijo. Aunque diga Dios, aquí es Ios, que es Hijo unigénito. El Hijo unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Ahí claramente se está ratificando que se refiere al Padre con el término Teos, aquí no al Dios creador, sino al Padre. ¿Por qué? Porque dice aquí: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Entonces,
este que está aquí es este que está aquí, que es el Padre, y ya se indica que es el Padre. Y el que lo ha explicado es el Hijo, el cual es el Creador, como dicen en otras partes de la Escritura. Esto es lo nuevo y el nuevo conocimiento que tienen los que le recibieron al ungido. Conocen de Teos y conocen de Logos, conocen del Padre y conocen del Hijo, del Hijo, que en este caso es Teos y el Logos, donde dice, ahora bien, esta es el testimonio que de Juan, de Juan, cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas, desde Jerusalén para preguntarle, ¿tú quién eres? Y él contestó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién entonces eres? Elías, y dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó, no. Por lo tanto, le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de alguien que clama en el desierto, hagan recto el camino de Jehová. Así como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, aquellos enviados tenían de los fariseos, de modo que le interrogaron y le dijeron, ¿por qué bautizas pues si tú mismo no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó, diciendo, yo bautizo en agua, en medio de ustedes está de pie uno no, a quien ustedes no conocen, el que viene detrás de mí, pero a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, detrás de mí viene un varón que se ha adelantado, porque existió antes que yo. Ni siquiera yo le conocía, pero la razón por la cual vine bautizando en agua fue para que él fuera puesto de manifiesto a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi el Espíritu bajar como paloma del cielo y permanecer sobre él. Ni siquiera yo le conocía, pero el mismo que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien quiera que veas el Espíritu descender y permanecer, este es el que bautiza en Espíritu Santo, y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Increíble lo que dice aquí, porque él dice que este es el Hijo de Dios. ¿De dónde viene esta expresión? Si es el Evangelio de Juan, ¿por qué usa este es el Hijo de Dios? ¿A qué se refiere con que es el Hijo de Dios? ¿Al unigénito? ¿A qué se refiere con que es el Hijo de Dios? Juan el Bautista, Juan el Bautista, el hijo con H minúscula del bendito, hijo de Yod He Gov Hei, o también el Bautista, también Juan el Bautista conocía respecto de la doctrina del Hijo y del Padre. Entonces, ¿quién le envió al Bautista a bautizar en agua? ¿El Creador, el Dios de Israel o el Padre? Esta es la pregunta. ¿Quién le envió al Bautista a bautizar? ¿El Dios de Israel o el Padre? Porque está hablando, si está hablando de aquí, no sé específicamente de quién está hablando. Yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Con el término Hijo de Dios, aquí tradujeron Hijo con H mayúscula y luego de Dios. Aquí si es Hijo con H mayúscula, probablemente se refiere Hijo del Padre. Pero si no es Hijo con H mayúscula y con H minúscula, entonces probablemente se refiera, he dado testimonio de que este es el Hijo de el bendito o el Hijo de Yod He Gov Hei. Si es que el Bautista no conoce la doctrina del Hijo y del Padre,
o de Teos y de Logos, pero aquí ha introducido hijo con H mayúscula y Dios, refiriéndose a el Logos y Teos, pero el Logos es el creador, el hijo, y Teos no es el Dios de Israel, porque no es el creador. Entonces, ¿a qué se refería el Bautista cuando dice, y he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Teos, de Dios, el hijo del Padre, en la nueva doctrina, o que este es el hijo de Yod-Heh-Wav-Heh, el hijo del bendito? De nuevo, al día siguiente, estaba de pie con dos de sus discípulos. Si éste conoce la doctrina de Teos, del Padre y del Hijo, que aquí habla en el Evangelio de Juan de Teos y de Logos, entonces, cuando decía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se refería al Cordero del Padre que quita el pecado del mundo. Y con el término Dios no se refería al Dios creador, al Dios del Antiguo Testamento. De nuevo, al día siguiente, Jesús estaba de pie con dos de sus discípulos y al mirar a Jesús que iba andando, dijo, mire el Cordero de Dios. Otra vez la llama el Cordero de Dios. Probablemente si conocía la doctrina del Padre y del Hijo, o de Teos y de Logos, como la conoce Juan, el escritor del Evangelio de Juan, entonces aquí se refería y decía, mira el Cordero del Padre. He aquí andando, dijo, mira el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿A qué se refiere Dios el Bautista? ¿A Yod-Heh-Wav-Heh o al Padre? Mira el Cordero de Dios. El Cordero del Padre, que en este caso sentido si se refiere al Cordero de Dios al Padre, cuando dice la doctrina del Padre y del Hijo, entonces que le envió es el Padre. Y cuando dice el Cordero de Dios se refiere al Cordero del Padre. Y los discípulos le oyeron hablar y seguían a Yeuso. Entonces Yeuso se volvió y a ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde estás alojado? Le dijo, vengan y verán. Por lo tanto fueron y vieron dónde estaba alojado y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo y siguieron. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo. Y siguieron a Yeuso. Primero halló a su propio hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa Cristo. Lo condujo a Jesús. Cuando Jesús lo miró, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que traducido Pedro, que traduce Pedro. Al día siguiente, deseó partir para Galilea, de modo que Jesús halló a Felipe y le dijo, sé mi seguidor. Ahora bien, Felipe era de Betania, de la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces ya estamos viendo aquí, estoy viendo aquí claramente cómo aquí está la doctrina de Logos y la doctrina del Padre. Entonces, y aquí en la doctrina el Logos da a conocer al Padre. El Logos da a conocer al Padre. Y el Padre no es el Logos, son dos. Y aquí empieza la doctrina, el Evangelio de Juan, de el testimonio del Logos, el cual es el creador, aunque no dice el Evangelio de Juan ahora.
que el Logos sea el creador, dice que el Logos es el creador. Por tanto, porque dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y que sin él nada de lo que es hecho, y que el mundo vino a existir por medio de él, y que el mundo a él no le conoció, y que vino a su propia casa. Entonces ya está reconociendo que Logos es Yod-Heh-Vav-Heh, el creador, el Dios de Israel, y él es un hijo, él es el Logos. Este es otro término para Yod-Heh-Vav-Heh, el término de el Logos, el hijo, el Logos, Yod-Heh-Vav-Heh, es el creador, es por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Esta es la nueva doctrina respecto del Padre y del Hijo, o respecto de Teos y respecto de Logos. Y es el Logos el que da a conocer al Padre claritamente. Es el Logos, el cual es el Dios de Israel, el cual es el creador, el que da a conocer al Padre. El que da a conocer al Padre. Y luego dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Y con el término Dios, aquí el escritor de Juan se refiere al Padre. Que al Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en la posición del seno para con el Padre es el que le ha dado a conocer. El Padre no es Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios creador. Pero cuando el Bautista habla respecto de Dios, no sé específicamente si se refiere al Dios de Israel, que el que le ha dado a conocer. ¿Quién le envió al Bautista? Porque una cosa es el Bautista y otra cosa es Juan. Si el Bautista conoce la doctrina del Padre y del Hijo, entonces cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando dice he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿a qué se refiere con el término Hijo de Dios? O aquí es acaso hijo con H minúscula y acá de Dios, de Yod-Heh-Vav-Heh, o conocer la doctrina del Padre y del Hijo. No lo sé específicamente, no alcanzo a recordar, no alcanzo a percibir. Entonces, lo que alcanzo a percibir es el Evangelio. El Evangelio parece parece ser que Juan el Bautista, parece ser que Juan el Bautista, cuando habla respecto de Dios, se refiere al Dios de Israel, a Yod-Heh-Vav-Heh. O no creo que se refiera al Padre, sino diría el Cordero del Padre que quita el pecado del mundo. Pero cuando habla que lo identifica al Nazareno como el Cordero, pues en correlación con el Antiguo Testamento, el Cordero era el sufriente de Isaías 53. Él era el Cordero sufriente de Isaías 53 que sufre por el pecado del pueblo hasta la muerte. Y en este caso, ¿a qué se refiere con el Cordero de Dios? Con Dios, no puedo decir que se refiere al Padre, probablemente se refiere a Yod-Heh-Vav-Heh, y con el término Hijo no con H mayúscula. Tendría que ir aquí con H minúscula. El Hijo de Dios o el Hijo del Bendito. Este es el Hijo de Dios. Hasta ahí. Punto. Entonces, vemos la doctrina de unos que, entonces, este evangelio nos empieza a hablar el Hijo, el Logos, el cual es el creador del crecimiento de la tierra y los cielos son obra de sus manos, que dice el escritor de libros de Hebreos, el Hijo. Y el Logos, el Hijo, el cual es el Hijo del crecimiento de la tierra y los cielos son obra de sus manos, el que hizo todas las cosas, el que hizo el mundo y que el mundo a él no le conoció, y que vino a su propia casa, que es Israel, la casa de él, vino a su propia casa, que es el Dios de Israel, que vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos sí le recibieron, a ellos dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Aquí se refiere a hijos del Padre. Y esto nacieron no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, sino del Padre. Lo dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás, que es al Padre. Lo dice el unigénito Hijo que está en el Hijo unigénito que está en la posición del seno para con el Padre, es el que le ha dado a conocer. Entonces, el escritor del Evangelio de Juan conoce respecto de el Logos, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el cual es el Creador, el cual es el Creador, el cual es el Dios de Israel, que vino a su casa y él es el que la habla, él es el que habla del Padre. Es el Hijo unigénito que está en la posición del seno para con el Padre y el que ha dado a conocer al Padre. Hasta ahí. Y esto es lo que se relata en la nueva doctrina del Padre y del Hijo. En este caso, el escritor de Juan lo llama Theos y al Hijo lo llama el Logos. Pero es lo mismo.
esta es la nueva doctrina. Entonces, pues en realidad hay una amalgamadura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y lo nuevo la nueva doctrina. Pero esto es nuevo porque está dando a conocer del Padre y del Hijo, o de Teos y de Logos, y de que Logos, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, el cual es el Dios de Israel, da a conocer del Padre. Estos conocían la nueva doctrina y la dejaron por escrito, como en el Evangelio de Juan. Hasta ahí. No voy a hablar en correlación con el testimonio que dio Juan el Bautista y el conocimiento que él tenía, pero esto es lo nuevo. Todo el Evangelio de Juan es lo nuevo. Entonces, ¿cómo conocen ellos de Logos? Sino porque el Logos les habló de él. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Logos? Para aquel que es el Hijo. ¿Y cómo es que ellos vienen hablando del Hijo y del Padre? Del Hijo y del Padre perfectamente. Entonces estos tuvieron contacto con Yeuxo o estuvieron presentes para con Jesús. Y Jesús, les habló del Padre y ellos conocían perfectamente, ellos se puede ver que conocían perfectamente quién era el Nazareno. El Nazareno era es el Dios de Israel. Es un hijo con H mayúscula, es un hijo con H mayúscula y mediante él el Padre ha hecho todas las cosas y fue introducido en el mundo naciendo de mujer y es el creador que por medio de él fueron hechas todas las cosas y las ha creado el Padre y el Hijo, el Logos, las ha creado literalmente porque el Hijo es el que hizo el mundo, porque el mundo fue hecho por medio de él, o que el Padre ha hecho el mundo por medio de él. Con el término mundo parece que se refiere a la tierra. El mundo fue hecho por medio de él, pero después dice, y el mundo a él no conoció. Entonces, si el mundo se refiere a la humanidad o al mundo, parece ser que se refiere al mundo, porque el mundo fue hecho por medio de él. O el mundo, y luego dice, y el mundo, ahora sí se refiere a los habitantes de la tierra, que son el mundo, y el mundo a él no conoció. O sea, al Dios de Israel, o sea, al Creador. Él no conoció. Lo dice, vino a su propia casa, que es a Israel. Por eso es el Dios de Israel. Y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos sí le recibieron, dioles potestad de hijos de Dios ser. Ahora sé que se refiere a hijos del Padre. Hijos del Padre. Se refiere a hijos de Dios ser. Se refiere a hijos del Padre. Punto. Eso es lo nuevo que se va a dar a conocer en esos 32 minutos. Punto. Entonces, pues esto es el Evangelio de Juan. Esto es el Evangelio de Juan, nada más. Este es el Evangelio de Juan. Falta el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas también se pone de manifiesto. En la carta de los Hebreos se pone de manifiesto que el Hijo, que existe el Padre, que existe el Hijo y que el Hijo es el Creador. En el Evangelio de Juan se pone de manifiesto de Teos y el Logos y que el Logos es el Creador, que es el Creador del mundo y que es el Dios de Israel, lo que vino a su propia casa. Entonces, ¿qué es el Dios de Israel? Entonces, estos ya conocían que el Dios de Israel, ahora Yod-Heh-Vav Shinai, es el creador y que tiene un padre, y él es el Hijo, es el que nos habló del Padre, el Hijo, el cual es el creador. En el Evangelio de Lucas, también se pone de manifiesto. Otra vez se pone de manifiesto en el Evangelio de Lucas que el creador, que el Hijo es el creador. En el Evangelio de Lucas, se pone de manifiesto, aquí estoy buscando, en el Evangelio de Lucas, Lucas 1:16, 76. Aquí lo estoy poniendo. Aquí lo estoy poniendo. Aquí lo estoy poniendo. Lucas 1, 16 y 76. El Evangelio de Lucas otra vez nos habla del Bautista. Lucas 1, 16 y 76. Voy a leer 16. Y a muchos de los hijos de Israel los volverá a Jehová, Dios de ellos. También irá delante de él, de Jehová, el Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías. Sabemos que el Hijo es el Creador. Entonces, el Bautista iría delante del Creador, del Dios de Israel, de Jehová, o de Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de ellos, el Dios de Israel. También irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para
para volver los corazones de padres a hijos y los desobedientes a la sabiduría práctica de los justos, para alistar para Yehue o para Yehweh un pueblo preparado. Entonces, aquí también se pone de manifiesto, porque Juan el Bautista prepararía el camino de Yod-Heh-Wav-Heh, y entonces él prepararía el camino de Yod-Heh-Wav-Heh. Iría delante de Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios de ellos, y como dice en Lucas 1:16, Lucas 1:16 y también en el número 76. Lucas 1:16 y 76. Aquí voy a ir al número 50. Aquí está el número 54. El número 54 y voy a pasar a la siguiente página. El número 54, aquí está el 57, 63, 68. Yo dije 76. Mas en cuanto a ti, niñito, Jesús el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo. Lo dice, porque irás por adelantado ante Yod, Hei, Wab, Hei, para alistarle sus caminos. Entonces, el Bautista iría delante de Yod, Hei, Wab, Hei, irá por adelantado ante Yod, Hei, Wab, Hei, para alistarle sus caminos. Entonces, el Bautista preparó sus caminos. ¿De quién? Al Nazareno. Él, ese Nazareno, del cual el escritor del libro de los Hebreos dice que es el Hijo y que es el Creador, y del cual el escritor de Juan dice de él, de ese Hijo, el cual es el Creador, que es el Logos, y que por medio de él son todas las cosas, por tanto él las ha creado, y que él es el que hizo el mundo, que por medio de él el mundo fue hecho. Ahí nos ratifica que el Logos es el que creó el mundo, y el mundo, o los habitantes de la tierra, a él, a ese creador, el cual es el Dios de Israel, el cual es el creador, que nos dice el escritor del libro de los Hebreos, que nos dice que es el Logos es el creador. Entonces, es conoce la doctrina del Padre y del Hijo, o del Teos y del Logos. Y ahora aquí en el Evangelio de Lucas nos dice que el Bautista iría delante de la presencia ante Jehová, ante Yod-Heh-Wav-Heh, para alistarle sus caminos. Otra vez nos recalca que el que preparó el camino es el Bautista. ¿Y para quién preparó el camino? Para el Nazareno. ¿Y quién es el Nazareno? ¿O para quién prepararía el camino? Iría adelante ante la presencia adelante ante Yod-Heh-Wav-Heh, para prepararle sus caminos. Entonces es Yod-Heh-Wav-Heh el ungido, es el Dios de Israel. Y entonces también en el libro de Lucas se pone de manifiesto que ese hijo, o que ese nazareno, o que el ungido es Jehová, es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios de Israel, al cual sí el Bautista le preparó sus caminos. Y ya vemos en Hebreos, en Juan y en Lucas, hasta aquí en Lucas, cómo se habla respecto de ese ungido, el cual es el creador, punto, el cual Bautista preparó el camino de él, que él es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios creador del Antiguo Testamento, punto. Hasta ahí vamos en Lucas. Entonces Marcos no lo he leído específicamente, Marcos, hasta llegar a Mateo. Entonces esta es la verdad de la Escritura y lo que se da a conocer, el nuevo conocimiento respecto de el creador, porque todo ha sido creado mediante Logos. Y entonces, ¿quién es el creador? Sino el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Entonces, el Hijo es el creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Entonces, la doctrina de que todo ha sido creado por medio de Logos se refiere a que el Padre ha creado todo mediante el Logos. Entonces, el creador, el cual es identificado con el término Hijo, es el Logos. El creador es un hijo con H mayúscula y es el Logos, y él ha existido con el Padre antes de venir a la tierra en la carne y la sangre, y vino a la tierra en la carne y la sangre y dio testimonio de su Padre, el cual envió a la tierra en la carne y la sangre, en la nueva doctrina, punto. Entonces la Biblia no la había interpretado,
los que han dado a conocer de la Biblia, como los trinitarios, los unicitarios y los llamados los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación y que son a veces denominados con el término arrianismo, no conocen la verdadera doctrina que se está anunciada en la Escritura desde los antiguos tiempos. Entonces, toda la llamada cristiandad no ha estado en ignorancia y no han conocido la verdad que anuncia directamente la Escritura. Punto. Hasta ahí es lo que voy a decir entonces. Punto. Entonces, la Escritura, la doctrina verdadera ha estado en la Escritura, pero ellos no la han visto, no la han conocido y no han anunciado lo que anuncia la Escritura. Punto. Que el Creador es un hijo y que ese hijo también es llamado el Logos. Y la doctrina de que todo ha sido creado mediante Logos significa que el Padre ha creado todo mediante Logos y que ese Logos el que literalmente ha creado todas las cosas. Por tanto, el Creador es el Hijo, como dice en Hebreos 1:10, del Hijo que es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Entonces, el Creador es el Hijo y que también es llamado el Logos. Por tanto, Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios del Antiguo Testamento, es un Hijo y también es identificado con el término Logos. Y ese Hijo fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo con cuerpo, hombre, el postre Adán, y ese hombre es el que fue ungido, y ese ungido es hijo, pero ahora con H minúscula del Padre. Es el ungido, es el hijo de Teos. Y entonces la doctrina del Hijo de Dios, Dios se refiere al Padre, el Hijo del Padre, con H mayúscula, el Hijo del Padre, no con H minúscula, el Hijo del bendito, el Hijo de Yod-Heh-Vav-Heh, sino la doctrina nueva del Padre y del Hijo, y de que el Padre ha creado todo mediante el Hijo, y que es el Hijo el que literalmente ha creado todo. Por tanto, el Hijo es el que es Yod-Heh-Vav-Heh, el Creador, el Dios del Antiguo Testamento. Fue hecho partícipe de carne y sangre, fue hecho introducido en el mundo, nacido de mujer, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegándose hecho corpóreo, fue introducido en el mundo, naciendo de mujer, fue hecho partícipe de carne y sangre, fue introducido en el mundo, naciendo de mujer, y ese Hijo, el cual es el Creador, dio testimonio en la tierra del Padre, de la magnífica gloria o del poder con el cual estaba el Hijo o el Creador antes de ser corpóreo, antes de ser introducido por el Padre, antes de ser corpóreo, antes de ser introducido en carne y sangre en la tierra por el Padre, y habiendo efectuado el Hijo la purificación de los pecados, ascendió al cielo a la diestra de la eminencia, y a la diestra de la eminencia, a la diestra de la eminencia, y vendrá a la diestra de la eminencia el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá a la diestra, el Creador, el Hijo del Hombre vendrá a la diestra del poder o de la magnífica gloria o del Padre. Punto. Y esta es la nueva doctrina, la nueva doctrina del Creador, el cual es un Hijo con H mayúscula y es identificado con el término Logos, y es el que es Teos, porque Teos era el Logos. Entonces la doctrina del Padre y del Hijo, y la doctrina la doctrina del Padre y del Hijo. Del Hijo es el cual es el Creador, y del Padre de la magnífica gloria, al cual el mundo no ha conocido y al cual ha dado a conocer el Hijo, el Creador, el cual es el Hijo que ha hecho partícipe de carne y sangre cuando vino a la tierra. Él es el que habló del Padre, él es el que habló del Padre, del Padre. Él es el que habló de su Padre. Él es el que habló del Padre. Él es el que habló del Padre, él es el que habló del Padre, del Padre, de la magnífica gloria o del poder, estando en la tierra, y después ascendió al cielo y se sentó a su diestra, y vendrá por segunda vez a la diestra, a la diestra del poder. Punto. Y esa es la doctrina de el Padre, del Hijo y el Padre, del Creador y de su Padre, del Creador, el cual ha creado todo literalmente con sus propias manos, y de su Padre, el cual ha creado, y del Padre, el cual ha creado todo mediante el Hijo. Y es el Hijo el que ha creado todo, es el Logos, el que literalmente ha creado todas las cosas. Y mediante este Hijo son todas las cosas. Y este Hijo es el que participó, el cual es el creador de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, hombre, el postre Adán, para poder redimir
punto. Y este es el que nos habló de su Padre. Ascendió y se sentó a la diestra del poder, y vendrá por segunda vez el Hijo del Hombre a la diestra del poder, a la diestra de su Padre. Y esta es la doctrina de la Escritura que el mundo no ha conocido, que esta es la doctrina de la Escritura que el mundo no ha conocido y que está en la Escritura. Punto, 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 punto.